un nuevo episodio desde La Chicana. Este espacio acabó con mucho cariño y con mucho amor para mantenerlos bien informados de todo lo que acontece dentro y fuera del deporte motor, como en la Fórmula Uno. Hoy nuevamente un episodio especial y los invito a ponerse cómodos, a buscar algo para tomar, porque nada más y nada menos que tengo, bueno, a esta guapísima mujer acá a mi lado, periodista española. Me imagino que muchos ya la conocerán, Nira Juanco, así que vamos a darle ya la bienvenida y que nos empiece a contar un poco cómo fueron esos inicios, qué momento le ha gustado más a lo largo de su carrera y hasta la actualidad. Así que, Nira, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Desde La Chicana. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias a ti, Freddy, por invitarme y por dar la oportunidad a la gente que me conozca un poquito más y que siga apasionándose de este deporte que a ti y a mí nos gusta tanto, que es la Fórmula Uno. Es así, es así. Mira, ¿sabes qué? Bueno, como comienzo con todos los invitados, me gustaría saber, si bien es cierto, eres española, de qué ciudad eres. Yo estuve leyendo un poco sobre ti, pero nada, ¿de qué ciudad eres? ¿Cómo comenzó esa formación o esa pasión por el deporte, ¿no? Si hay alguien en tu Sí. familia que quizás ya venga con una tradición. No, no, la verdad, yo soy canaria, soy de las Islas Canarias, de Gran Canaria, donde tenemos pues mucha gente inmigrante de Venezuela. De hecho, parte de mi familia también se fue a vivir a Venezuela. Y en Canarias, no sé si saben que hay mucha tradición por los rallies. Yo sí recuerdo Mira, de chiquita de ir a ver los rallies, tramos de rally del rally de Gran Canaria, que claro, tenemos unos montes muy, muy bonitos y llenos de curvas, ideales para los rallies. Y la verdad que sí que en general todo mi entorno siempre ha tenido mucha pasión por los rallies, pero ni mi familia ni nadie se dedica a eso, ni hay ninguna tradición, no tengo nada relacionado con la automoción. Pero yo siempre quise ser, o sea, no te digo que de pequeña quisiera ser periodista, pero sí ok, tenía claro que mi trabajo tenía que ser en contacto con la gente. perfecto. Y de hecho yo estudié Derecho primero. Y Sí, cuando estuve terminé, leyendo un dije, poco tu primera carrera de Derecho y luego te fuiste a Madrid y claro, comenzaste la carrera de periodismo. sí, cuando yo terminé Derecho dije, pues si a mí esto no me gusta, yo no quiero estar en un despacho resolviendo, da igual a lo que me dedique, pero es que no creo en la justicia es muy injusta, porque... Y yo todo eso lo llevo mal, digo, yo quiero hacer algo que esté en contacto permanente con la gente y dije, periodismo. Entonces ya me embarqué en esta aventura de irme a Madrid a estudiar y la verdad es que no pude acertar más con la profesión porque creo que me va como anillo al dedo y más sobre todo donde terminé acabando, donde terminé trabajando, que la Fórmula Uno, estar en contacto permanente, ya no solo con la gente, viajar, conocer diferentes culturas, o sea, al final, que no es fácil, cuando tienes 18 años o incluso terminas una carrera, empezar otra, Claro. eh, he dado con la horma de mi zapato, la profesión ideal para mí quería periodismo, pero sí que tuve claro cuando empecé a estudiar periodismo que quería hacer periodismo deportivo. Ok, Y eso que ok. siempre me encasillaron cuando empecé a trabajar, mis comienzos siempre quería que hiciera política o tribunales porque había hecho derecho. Y es verdad que tenía una formación, pero decía que es que me da igual, que a mí me encantan los deportes y quiero hacer deporte. Y a poder ser que no sea fútbol, porque todo el mundo quiere hacer fútbol, pues yo quería hacer lo otro. Lo Entonces, contrario. lo contrario, bueno, pues porque al final de fútbol sabe todo el mundo y probablemente había mucha más gente que sabía más de fútbol que yo. Con lo cual, digo, pues, oye, yo me especializo en todo lo demás, ¿sabes? Que aquí ya sabes que el fútbol es, y sobre todo en España, el deporte rey. Bueno, y así comenzó todo un poco. Claro, ya tenía, desde el inicio que comenzaste la carrera de periodismo, bueno, ya tenías ese enfoque y esa visión hacia dónde querías, bueno, empezar a apuntar una vez luego de haberte recibido. Mira, y recuerdas ese primer trabajo, así sea como una pasantía, en dónde lo hiciste? Ya de una vez que te graduaste de periodismo. Sí, 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 sí. Bueno, ya mientras estudiaba, sí que cuando me iba a pasar el verano con mis padres a Canarias, trabajé mi primera incursión laboral fue en el periódico La Provincia de Las Palmas, un diario de allí, y me acuerdo que lo que hacía era la sección, claro, era la becaria, ¿sabes? La de que estaba de Claro. práctica de verano, y hacía la sección de verano. Y me acuerdo perfectamente, claro, nosotros somos canarios y hablamos muy parecido a Latinoamérica, tenemos mucha, y el acento, entonces en Canarias nos hace mucha gracia cómo hablan los de la península. Ok, O sea, ok. porque ya lo sabes que el acento es diferente y me mandaban a la playa Pobre.
claro, a la playa a poner, como hacerle una especie de cuestionario a turistas españoles, o sea, de la península, de palabras canarias, a ver si sabían qué significaba. Pues, por ejemplo, en Canarias se dice habichuela, en vez de judía verde, como se dice en Madrid y en toda la península. Ok, Pues le ve, habichuela, yo qué sé, ¿qué otras palabras? La guagua, cosas de estas, ¿sabes? En vez de palomitas, que no sé cómo lo decir, en Canarias se dicen roscas, los que comes en el cine, sí, las acá le dicen, palomitas, los acá en popcorn, Argentina, claro, aquí le dicen pochoclos en Argentina. En Venezuela tiene claro, otro nombre. cada sitio, pues las popcorn la península son palomitas, nosotros las llamábamos roscas. Bueno, en fin, y yo lo pasaba fatal, primero porque tenía que ir a la playa y luego porque, Claro. en serio que he quedado para reírme de la gente, porque al final era un poco, y recuerdo, pero fue muy guay, la verdad que al final te hace, lo que te da eso y te das cuenta con los años es ser echada para adelante, espabilada, pues tienes que sacar el trabajo Claro. y aunque no te guste, y ya vendrán cosas mejores, pero tienes que espabilarte, que en el periodismo hay que espabilarse. Sí, es Entonces sí que así. y ese fue mi primer trabajo, que lo guardo con mucho cariño y quizás es lo único que he hecho de prensa escrita, o sea, porque luego todo lo demás ya fue relacionado con la televisión. Fíjate tú. Bueno, pero algo de ese momento, como dices tú, lo guardas y te Sí, sí. quedó. Y bueno, fue el primer, digamos, ese primer contacto también con las personas, con la parte de prensa. Mira, y ya después, bueno, ya me imagino que ya buscando crecer un poco, abrirte en el mundo más profesional, en el periodismo, estuve leyendo, llegas, ¿a qué momento llegas? Creo que era Antena 3 iniciaste tú, ¿no? Yo, a ver, antes de llegar a Antena 3 paso por varias televisiones Ok, más pequeñitas y pues, Localia, que era una televisión nacional, pero muy residual. Luego hice CNN Plus, una baja de maternidad, y ya de ahí empezó el canal La Sexta y tuve la suerte de poder entrar a formar parte del primer equipo que se creó, y ahí fue donde yo insistí mucho en que quería entrar en la redacción de deporte. ok. Decían, no, que tú en deporte no vas a hacer nada. Y ahí caí en deporte. Y dentro de la suerte de que me dejaran trabajar en deporte, como eso, en fútbol ya está todo el mundo ya, porque esa televisión adquirió los derechos del fútbol encima, Ok, pues yo me quedé haciendo motor. Para mí mi sueño, y yo lo tenía súper claro también, mi sueño, totalmente impensable que se hiciera realidad, era ser las reporteras que yo la veía y me parecía, bueno, reportera o veía los reporteros que cubrían eso, del ATP de tenis, ok, de MotoGP o de Fórmula Uno. ¿Por qué? Porque al final me encanta viajar, me encanta, eso te implicaba viajar por todo el mundo y estar en contacto permanente con el deportista, no es como el fútbol, que vas a un partido y es como muy impersonal. Ahí al final se forman familias, que es que convives, pasas más tiempo durante el año con ellos que con tu familia, entonces que con la era como familia. mi sueño. Y le digo, me encantaría seguir estos torneos porque al final creo que el vínculo que se crea con el deportista es mucho más fuerte en el sentido que las entrevistas pueden ser más personales, más bonitas, más trabajadas, y tú Sí, también te puedes especializar más en el deporte. Mi sueño era ese. Y yo, nada, empecé fíjate, haciendo las cosas residuales. eh, pues sí, hacía un poco de todo, hacía alguna noticia de tenis, de baloncesto, de tal, hasta que me llegó la gran oportunidad de una forma totalmente por sorpresa. fíjate. Te sorprendió que ya era entonces empezar a cubrir o empezar a viajar No, con ¿no? no, sí, o sea, pero eso no fue así. O sea, de repente la tele en la que yo estoy trabajando adquiere los derechos de la Fórmula Uno. Algo Bien, que. Y claro, y yo pensé, pues bueno, en mi tele había caras mucho más vendibles y con más experiencia y que a lo mejor eran más llamativas para poner en ese proyecto, como Sara Carbonero, que imagino que la conoceréis, sí, que era mi sí, compañera de sí. la sexta. Había otra presentadora que había hecho MotoGP también, digo, pues, yo. Pero Antonio Lobato me había conocido en un evento y le había gustado mucho mi forma de trabajar, porque tuve muchos problemas y saqué las castañas del fuego. Entonces, cuando Antonio Lobato, que es el narrador de la Fórmula Uno que lleva aquí en España 20 años, llegó a la sexta, dijo, yo quiero que sea Nira, la reportera. Y cuando me lo dijo a mí, digo,
Claro, pero esto es como si a ti te dicen, yo qué sé, Freddy, tú ahora mismo vas a ser, no sé, el narrador del Mundial de Qatar para toda Latinoamérica. Claro, es como, Sí, perdona, sí, pero que quedas como paralizado totalmente. claro, pero porque yo, digo, sí, verdad que yo me encanta el motor, pero yo no tengo experiencia en esto, sé de motor, pero bueno, no a nivel súper técnico. Me dijo, bueno, pues prepárate, que probablemente, y entonces yo te lo juro, que aún así lo recuerdo, y es como si todavía viviera un sueño, o sea, yo lo guardo con tanto cariño y por eso a la gente, a todo el mundo le digo, tío, no es fácil y probablemente a lo mejor no se realice, pero lucha por tu sueño que Es muchas así. veces llega. Es que nunca tires la toalla y yo te prometo que me siento la persona más privilegiada del mundo por haber tenido la oportunidad de vivir esos 6 años viajando por el mundo con la Fórmula 1. Para mí han sido un regalo de vida y profesionalmente ahora tengo un trabajo muy guay también y sigo vinculada a la Fórmula 1, pero no creo que nada me llene tanto como esos 6 años que estuve por ahí, que ya no se repetirían igual, porque ahí era joven, tenía ganas, y fueron un regalo de vida. O sea, que me Sí, lo llevaré conmigo a la fueron, tumba. claro, que fueron 6 años, como dices tú, de mucha vivencia, de conocer a muchas personas, culturas, países, Todo, todo. hacer relación laboral, de verdad que es un éxito, ¿no? Y una bendición, como lo dices tú, Nira, poder tener esa oportunidad en su momento. Nira, bueno, tuviste 6 años, llega un momento, nada, que por lo que he leído, igual si no, corrígeme, decides hacer, digamos, una pausa o bajarle, digamos, un cambio ese ritmo de viaje que acostumbra la Fórmula 1 para dedicarte un poco más a tu familia. Me imagino que ya habría otros planes y estar un poco más tranquila sin tanto viaje. Te retiras de allí y creo que al año siguiente, 2015, inicia el proyecto del canal de Fórmula 1 en Latinoamérica, ¿no? Sí, yo decido en 2014, a mediados de temporada, pero de forma repentina y que tengo que dejar de viajar. Una decisión personal, afortunadamente fue una decisión personal, porque si no me hubiese sentido muy frustrada, porque a mí me encantaba lo que hacía, pero me llegó, o sea, los tópicos de la vida, la llamada de la maternidad. Dije, uy, yo ya tengo 34 años y es que tengo que ser madre. Y Claro, de es repente momento. llegó, sí, sí, y dije, y hablé con Antonio y dije, y Antonio, pero mira, si nos queda todavía un año de derecho, le digo, ya Antonio, pero ya sabes cómo soy, y se me ha metido aquí, y sabes que esto me apasiona, pero claro, le digo, es que si no, no voy a poder serlo nunca, y ya empiezas, bueno, de loca. Y con todo el dolor de mi alma, pero puse en la balanza las dos cosas y dije, pues estos años que me quiten lo bailado son un regalo, pues me voy a dedicar a lo otro. Y pues eso, me llegó la llamada de la maternidad y afortunadamente, mira, es que he tenido mucha suerte en la vida, me lo he currado mucho, pero luego todo, al final Pero todo se ha ido también colocando has en su tenido, sitio, sí. Y hablé con mi empresa y le dije, oye, que yo voy a dejar de viajar porque quiero ser madre y me voy a ir a vivir a Barcelona porque ahí estaba mi pareja y me voy a pedir una excedencia. Y me dijeron, ok, oye, no, pues mira, empezamos ahora MediaPro, mi empresa, un proyecto para toda Latinoamérica, que encima, como tú eres canaria, que hay mucha vinculación, tienes el acento que es muy similar al de Latinoamérica, o sea, que no al de le va este a lado del chocar. continente. Claro, le digo, pues empezamos un proyecto para Latinoamérica, le digo, no, que no, que de Fórmula 1, le digo, que no quiero viajar. Y dice, no, no, pero que también va a haber plató y que tú te puedes quedar y se va a hacer desde Barcelona. Dije, pero esto es una broma. Digo, Buenísimo. claro, y dije, para Latinoamérica, que yo sabía que había un mercado muy amplio ahí también por explotar, un cada 24 horas de Fórmula 1, le digo, pero tú, digo, o sea, la cámara oculta. Entonces tuve la gran suerte que cuando tomo esa difícil decisión de decir, oye, quiero seguir vinculada a la Fórmula 1, que es lo que más me apasiona del mundo, como yo quería, en Barcelona, en un plató, en un proyecto precioso para Latinoamérica, que fueron 3 años muy, muy bonitos, en los que volví a conocer a gente espectacular, como Diego Mejía, que es primero un pedazo de pan, un amor de persona y una enciclopedia con patas de una persona de la que Sí, aprendes sí, a tu lado. O totalmente, totalmente. sea, un regalo de vida también. Y ahí estuve 3 años para un proyecto, te digo, precioso, que ojalá hubiese durado más. Ojalá no hubiesen vendido MediaPro a los 3 años los derechos a Fox, creo que se los vendió. Sí, así me comentó Eh, Diego en su momento. sí, porque la verdad es que era un proyecto y teníamos una gente muy,
un equipo muy bonito y era muy guay. Y para mí era muy cómodo y era muy fácil hacer el canal, era muy guay, ¿sabes? Y Sí, eso eso no me chocaba con ya mi vida actual, que ya tenía una hija, ya, o sea, eso me era muy cómodo. claro, Y a la eso verdad iba, que que estaba en Barcelona, que no tenías que estar viajando, podías dedicarle a tu familia, a tu hija y obviamente al trabajo, al proyecto como tal. sí, 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 y te digo que encima, al ser un proyecto tan amplio para toda Latinoamérica, que es que Latinoamérica es enorme, como hablamos, en cada sitio una palabra, porque me acuerdo a la hora de decir rueda, llanta, neumático, claro, cada sitio dijimos, mira, vamos a poner para cada cosa una palabra Como neutral, donde, algo así. neutral, donde pensamos que se pronuncia así en más países pues porque, claro, esto al final es como un mix de. Y bueno, luego teníamos, pues, esta Facu Realidad, pues, decía palabras argentinas, Diego colombianas, bueno, cada uno aportaba de lo suyo, pero las palabras así claves de Fórmula Uno pues sí que llegamos como a un consenso, esto lo vamos a llamar así, esto lo vamos a llamar así, y era, de verdad que fue un proyecto muy, muy, muy bonito y creo que hicimos un canal muy, muy, muy decente, muy atractivo, muy, muy de Fórmula Uno o sea, muy, muy Sí, guay. estaba muy bueno, la verdad, que el proyecto, la verdad, Mm. lo vi por esos años que estuvo, digamos, al aire y de verdad que muy, muy bueno y bien abordado los temas, bueno, que tenían en la parrilla de programación. Mira, bueno, viajaste demasiado con la Fórmula Uno. ¿Algún momento que te haya marcado, que siempre recuerdes, no sé, por alguna anécdota con algún piloto, alguna logística o en la pauta periodística del circuito como tal? Ese momento que recuerdes siempre, lo tienes por casualidad. Bueno, recuerdo mucho, mucho. Pero siempre cuento dos anécdotas, bueno, tres más bien, pero bueno, las cuento rápido. La primera fue mi primer gran premio, yo estaba hecha un flan porque tenía mucha presión, era la primera mujer española para una televisión nacional que hacía ese trabajo, sabía que me iban a criticar por ser mujer, simplemente, que sea por hecho que no sabe. Ahora ya, afortunadamente, creo que ese cliché se ha roto bastante, pero Sí, cuando yo empecé, pues eso, la mujer no sabía ni que la rueda era redonda, ¿sabes? Y... y yo iba muy nerviosa y pues piso el paddock, claro, empiezas a ver pilotos y es como. Y yo había entrevistado una semana antes o dos a Lewis Hamilton y a Heikki Kovalainen, nos invitó a McLaren a su fábrica a, invitar a entrevistar a sus pilotos. a Bueno, entrevistar a los pilotos. como muchos periodistas y me cruzo con Lewis Hamilton, que era el vigente campeón, porque esto era la temporada 2009. Y el tío se para y me dice, Hi Nira, how are you doing? Y digo, ¿perdón? Le digo, Hi Nira, o sea, se sabe mi nombre. Bueno, dijo Naira, porque yo lo pronuncié así. Y dije, pero a tus pies, o sea, y a Hamilton le guardo mucho cariño y mira que la prensa española ahí estaba con él, pero porque me Sí, hizo sentir, me hizo quitarme con una presión, digo, ay, como sentirme como en casa, como claro. ganar confianza, digo, Esa oye, pues confianza, sí. Y luego recuerdo mucho, mucho, mucho la primera victoria de Fernando con Ferrari en Bahrein 2010 porque fue un claro. momento, o sea, fue un momento de ilusión, o sea, yo, claro, 2009 fue una temporada de transición y yo lo que más deseaba es vivir la primera victoria de Fernando y claro, y con Ferrari. Y ahí empezamos a soñar con un mundial, del tercer mundial de Fernando Alonso, hizo doblete Ferrari, o sea, fue un momento como súper mágico. Fernando encima ahí estaba como muy, muy ilusionado. A mí me recuerda ese Fernando de 2010, de esa carrera, al que estamos viendo ahora con Aston Martin, esa Con Aston ilusión. Martin. Me recuerda Totalmente, mucho. totalmente ahí, claro. Y el equipo y cómo están todos remando, o Hay una sea, vibra, claro, hay una vibra muy positiva, buenísima. alegría. Se ve, se nota. Y ver a los mecánicos que están flipando con él, es que era así. Entonces, fue como un momento muy mágico ese Bahrein 2010. Y luego en negativo, tengo clavada a fuego la cruz de la moneda Abu Dhabi 2010. O sea, Oh, esa carrera surrealista, es que no sé, ¿sabes? Todavía es que no encuentro explicación. O sea, yo cuando recuerdo Abu Dhabi lo único que quiero es dar al rewind y rebobinar y ir para atrás. Fue muy duro porque no se lo merecía, Fernando. Se merecía ganar ese mundial por cómo se perdió y porque es que estaba ganado. Antes de esa salida, antes de que se apagaran esos semáforos, ese mundial estaba ganado. Es que era muy difícil perderlo y se perdió de la forma sí. más tonta y absurda. Así que bueno, esos tres momentos, y hay muchos más, pero así como que Claro. siempre me viene a la cabeza, pues eso.
qué bueno que lo tengas ahí presente. Mira, me gustaría que le expliques, obviamente de forma muy breve, porque bueno, quizás es muy largo la respuesta, ¿cómo es la logística de un fin de semana de Fórmula Uno? Ustedes, en el caso cuando tú viajabas, ustedes viajan al país, nada, llegan, me imagino que ya los días miércoles están en el país, para el jueves comenzar algunas ruedas de prensa, entrevistas, ya empieza viernes las pruebas libres. ¿Cómo es esa logística en el ámbito periodístico como tal? Ujú. Mira, nosotros depende. Sí, normalmente llegamos a los países los miércoles. Miércoles, depende del vuelo, tarde o lo que sea. Y ya el jueves empiezan eso, todas las ruedas de prensa, todo lo one-to-one que tú has solicitado para ese gran premio con los equipos y la grabación de reportajes, que en mi caso yo grababa muchos reportajes, o sea, yo no Uh, paraba. Y, por ejemplo, el primer año, como era nueva, Antonio me dijo, tú vas a grabar, vas a cogerte una cámara y vas a grabar el diario de Nira, o sea, todo lo que te, como todo me lo sorprendía. recuerdo, lo recuerdo, lo Claro, entonces yo iba a recuerdo. los países y fue muy guay, fue muy duro porque lo tenía que grabar yo, montar yo por las noches. O sea, mucho trabajo, pero la verdad es que fue muy guay porque me dio la oportunidad de conocer los países y aunque fuera de una forma muy rápida, pero a lo mejor digo, bueno, pues estoy en Turquía, venga, voy a, a comerme un kebab aquí, típico tal, el té típico. Hacía muchas cosas típicas del país. Pero los jueves era un currazo entre las entrevistas, los reportajes, las ruedas de prensa de por sí y el diario, o sea, no paraba. Los viernes nos tocaba cubrir los entrenamientos y yo los Un hacía desde el entrenamiento. pit lane. Bien. Entonces, Antonio, mi jefe, era que hace bien, pero a veces se pasaba, que ayer lo recordábamos en la presentación del libro entre colegas que viajábamos antes, para no llegar tarde, y antes empezaban antes los entrenamientos, porque eran hora y media, los libres uno, hora y media libres dos, empezaban un Sí. poquito antes, yo creo que empezaban a las 10:30, es que no me acuerdo. La hora de salir a los hoteles como tarde era a las 7 de la mañana como tarde, para no llegar tarde, porque luego es verdad que no solo es ponerte ahí, había que probar cámaras, no sé qué. Claro, todo la logística. Bueno, entonces eran unos madrugones que era, por favor, en serio. Y ir súper pronto al circuito, hacerte la hora y media de Libres uno, la hora y media de Libres 2, todas las conexiones con informativos. Era una paliza, sobre todo en países donde hacía mucho calor o mucho frío, que también he pasado mucho Claro, frío. eran los dos polos, claro. Yo recuerdo unos Malasia a las 2 del mediodía, pleno sol, sin una sombra en el pit lane. Bueno, ahora también lo sufren los que están ahí, pero era duro. O sea, me acuerdo que me decían desde Madrid, mira, estás sudando, ponte maquillaje. Le digo, ¿perdona? ¿Tú te crees que no tengo nada mejor que hacer que pensar si estoy súper sudo? Porque estoy en un paddock, en un pit lane, y se suda, no me voy a poner a maquillarme. O sea, es lo que hay. O sea, Te estaban pidiendo olvídate. mucho, Nira. Digo, suficiente tengo yo aquí con estar concentrada con los garajes, tal cual, como estás sudando. Pues claro, estoy sudando. O sea, y no ves al mecánico sudar, pues yo también sudo y tal. Y los viernes hacíamos eso. Para mí el viernes era como el día más duro porque al final son 3 horas de pie ahí pasa. O sea, terminaba muy cansada. Porque después de trabajar tenéis que hacer entrevistas, o sea, las ruedas de prensa, tal. Claro. Luego el sábado ya era mucho más guay, porque el sábado solamente hacías la primera sesión y la clasificación. Seguíamos yendo muy temprano, pero no tanto como el viernes. Y la clasificación me encantaba. O sea, a mí la Bien. clasificación creo que era un momento que disfrutaba Era tu mogollón. preferido, No, la carrera, pero la la carrera. clasificación la disfrutaba mucho. Me gustaban mucho los corralitos de clasificación, o sea, ya eran entrevistas como mucho más mucho más al grano de lo que acaba de pasar, o sea, era muy Ok. guay. Pero el sábado ya está todo el trabajo hecho. Claro, el sábado ya no te tienes que estar preocupando. Normalmente están grabados todos los reportajes, estaban grabados todos los one-to-one, ya estaba todo en proceso. Ya el sábado era actualidad. Ok. Entonces ya todo mucho más tranquilo. Los viernes todavía sí que tienes que seguir grabando cosas. El sábado era el minuto a minuto, con lo cual era más tranquilo. Y el domingo era el mejor día. Porque el domingo ibas ahí a hacer tus 2 horas de previo de carrera, pero también era el directo con la emoción. Yo te lo juro que, mira, el otro día con la salida de Arabia, que estaban ahí Checo y Fernando primero y segundo, Ah, yo, sí. a mí me empiezan a sudar las manos, yo lo paso muy mal con las salidas, o sea, me pongo muy nerviosa. Y ya sé pilotos con los que tienes ahí implicación, pero yo con Checo tengo mucha relación, Fernando, obvio, también está Carlos Sainz por ahí, o sea, lo paso muy mal, mucho más que una salida Mucha. normal, pero me da el estómago, no puedo comer, ¿sabes? O sea, lo paso fatal en ese momento y hasta que ya todos llegan colocaditos, pasan las primeras curvas y veo que no hay peligro,
Y y ahí ahí baja un vamos, poco la presión. a disfrutar de la carrera, porque me encanta, o sea, pero y en circuito lo pasaba mucho peor porque es el momento más complicado en la carrera y cuando había algún toque, algún accidente, normalmente no son graves, pero Pero era como, tío, siempre, que no siempre va pase a nada. haber, claro, Sí, pero era como, por favor, que no pase nada, que es una salida limpia, que haya un toque, pero que no haya un accidente, o sea, ahí sufría un poco y luego ya disfrutaba mucho. El domingo era el mejor día, pues porque al final, pues como el sábado es todo el directo, la adrenalina de estar ahí todo el rato, sin tener que... los preparativos son bonitos porque haces cosas bonitas, pero más complicados, más un poquito laboriosos, más, más sí, un poquito laboriosos. más laborioso como tal. Mira, Y cuando terminamos, sí, cuando terminábamos, lo mejor era la cerveza, de llegar al hotel, de decir, si había alguna fiesta así chula, nos íbamos de fiesta para desconectar y normalmente te vuelves pues al día siguiente, mañana, tarde o noche, cuando salga tu vuelo. Y cuando claro, son el día lunes. back to back, ¿sabes? Yo qué sé, te vas imagínate que Bahrein y Arabia hubiesen sido pegadas, que eso hubiese tenido su lógica, pero bueno. Pues ya tu equipo, en función de cómo le salga mejor, si que te quedes en Bahrein o que te vayas antes a Arabia, pero tienes luego siempre como 2 días de libre para estar en ese país donde puedas descansar, ya sea Arabia o sea, Jeddah o Manama, y tienes 2 días Bien. de relax que son muy guay. Los back-to-back son muy guay, Bueno, claro, porque te porque da también es tiempo de relajar un poco y de bajar tensión y de hacer turismo, de descansar, de hacer un poquito a mí me encantaba. Cuando tenía carreras pegadas, estás mucho tiempo fuera de casa, pero claro, disfrutas más de todo. claro, sacrifica, bueno, la parte de estar en casa un tiempo, pero bueno, también puedes Sí, aprovechar ese viaje para hacer turismo y conocer un claro. poco. Qué Mm. bueno, qué bueno, bueno, buenísimo, mira cómo lo fuiste detallando, la logística, ¿no? Cada día de un fin de semana de carrera. Que te quería preguntar, a lo largo de ellos, que has entrevistado a muchos pilotos, ¿cuál ha sido el más fácil de entrevistar? ¿Cuál es el que, digamos, un poco más de accesibilidad tienes para entrevistar? A ver, al final siempre con los españoles, al ser tele española, pues era todo cuando Pedro estaba en Sauber o estuvo en HRT o Jaime Alguersuari en Toro Rosso, Fernando, lo que pasa es que a Fernando siempre, Fernando era territorio de Antonio Lobato, de mi jefe, las entrevistas Ah, se las hacía se Antonio. Y de yo me Antonio. encargaba de todo lo demás. Pero así que no fueran españoles, de los nuestros, digamos, conmigo personalmente era Sebastián Vettel y ¿Sí? Nico Rosberg. Y Nico Rosberg. Bien, Las entrevistas con ellos siempre, aparte que me ponían muchas facilidades siempre, y siempre eran muy divertidas. O sea, Sebastián Vettel me daba muchos juegos, siempre terminaba haciendo cosas súper cachondas, súper graciosas, y Nico Rosberg era muy gracioso también. Encima, él nos pedía a Juan Fosaroli también, cuando se las hace ahora, a claro. Diego Mejía, hacerlo todo en español. Porque si yo Mira, quiero seguir perfeccionando mi español, porque normalmente, aunque sepan ese idioma, las entrevistas, por no meter la pata, prefieren hacerlas en inglés. en inglés, Pero ok. no, no, no. Él quería español y ahí se esforzaba muchísimo y se reía y tal. Con Vettel y con Rosberg era muy fácil. Y al margen de los españoles. Con Checo, como Bien. estaba empezando, todavía depende cómo le cogiera. O sea, porque hay Ah, pilotos que también cuando tenían un mal día y tal, era un depende poquito cómo más le cogiera. difícil como tal. No, no difícil, pero que si que se dice, uy, ha tenido un mal día, pero porque con Checo también había mucha confianza. Pero Checo al principio cuando tenía mal día, le costaba más como disimular o sea, Claro, abstraerse de lo otro y de centrarse en... Pero en la yo lo entrevista. disfrutaba mucho eso, la de Vettel y la de Rosberg la disfrutaba mucho. Qué bueno, qué bueno. Mira, en algún momento algún equipo de Fórmula Uno te ha ofrecido, digamos, trabajar directamente para ellos. ¿Ha pasado eso por ahí sobre la mesa o no? No, 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 no. Eso nunca, incluso cuando ni siquiera. Yo al final, a mí me gusta más el otro lado, o sea, lo de prensa. Trabajar con los pilotos así mano a mano tiene que ser difícil estar todo el rato detrás de ellos. Cuando estuvo el equipo Hispania, que había, de hecho, todos los de prensa son grandes amigos míos. La jefa de prensa del equipo Hispania, una de mis mejores amigas, pero nunca me llamó a trabajar, ni me lo ofrecieron, ni yo tampoco creo que mostrara ningún interés. A lo mejor en un futuro, quién sabe. A lo mejor eso, cuando ya esté más tranquila, pero prensa de un equipo es que trabajar con los pilotos tiene que, ya te digo, Y estar todo el ves, día detrás de ellos sí, el ritmo debe ser y
Fuerte. complicado. Ni me lo ofrecieron ni tampoco me gusta mucho más el lado del periodista. Qué bueno. Mira, un circuito que sea favorito, pero porque es, digamos, mucho más fácil trabajar. O sea, quizás caminar, llegar a la zona de prensa. ¿Cuál es ese circuito? No como gran premio en No, general, ¿no? sí. Circuito. A ver, circuito favorito como circuito, te tengo que decir Spa. Pero Epa. ya no porque sea fácil trabajar, que el TV Compound para subir, para llegar, eso está, hay que subir una pendiente interesante, pero porque Spa es magia. O sea, es que llegas a ese circuito y aunque no hay nada, o sea, te quiero decir que luego, por eso te decía, gran premio general de disfrutar luego la ciudad, pero es que ese circuito es maravilla. Sí, yo Ya me imagino que también solamente rodeado también de los bosques, ¿no? De de esa las parte. Tárdenas, sí, 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 y ya poder ver el rush, es que es maravilloso todo, la parada del autobús, vas caminando por ahí, luego también sabes que ahí fue escenario eso de la Segunda Guerra Mundial, te imaginas, Sí, sí, estuve leyendo, estuve leyendo. y luego es literal, te llueve, llueve mucho. En una parte del circuito te está diluviando y en otra pues usa el sol. O sea, es maravilla de la vida. A mí Spa la verdad es que siempre adoraba ir ahí, pero porque son carreras de Fórmula 1 pura y dura. O sea, lo disfruta. Y también la afición que va ahí es muy apasionada por la Fórmula 1. Me pasaba similar un poco también en Silverstone. En Ok. Silverstone son amantes del motor. No van a ver Y un pelotón completo. hay una tradición del Sí, motor como tal. y se nota. Entonces ahí tú sientes la vibra wow, de pasión por el motor, que les da igual que gane Hamilton, Verstappen, ellos quieren ver una buena carrera. Entonces, la verdad que son circuitos que enseguida te impregna la magia de la Fórmula 1, o sea, es imposible abstraerte de eso. Como circuito puramente... Y luego me quedo con todos los urbanos Ok. como comodidad para trabajar con todos los urbanos, porque normalmente te quedas cerca de Singapur, maravilla de la vida, o sea, Singapur lo adoro, porque te quedas cerca del TV Compound, o sea, del circuito, y vas caminando. Para mí, ir caminando a tu trabajo, me da igual, eso es calidad de Claro. vida. Y ahí, claro, tú simplemente calculabas cuánto tardas en llegar a caminar, te organizabas y tú te organizas tu vida y sabes que tienes que estar ahí a las 4. Pues a las 4, a las 4 porque te hablo de Singapur, 4 de la tarde de Hora Singapur, de Singapur. de ese grado. Pues tú te organizas. Entonces todos los urbanos son muy cómodos para trabajar. Somos, Pensaba lo contrario, mira, que quizás los urbanos. Excepto Mónaco, Ah, ok. excepto Mónaco. Porque Mónaco es imposible quedarte en Mónaco, no hay... Y te quedas en Hay Mentón, que en quedar. Niza, y llegar ahí a atascos monumentales. No, Mónaco es la antítesis de lo que te estoy diciendo. Es casi el Ok. peor para trabajar. O sea, el peor. Fíjate tú. Fíjate.